La estructura de las preguntas en inglés es en realidad muy sencilla y va a ser necesario trabajarla para ambos módulos de inglés. En particular, en el módulo 5 vamos a tener ejercicios como este, donde nos van a poner una oración y nos van a preguntar si es que corresponde a una pregunta o no. Esto nos lo van a colocar obviamente sin el signo de interrogación, así que esencialmente nosotros aquí tenemos que revisar si es que se cumple con la estructura de las preguntas, que es esta de acá y para la cual vamos a necesitar estos dos recuadros. En particular, la estructura de las preguntas comienza con el uso opcional de una palabra con WH, una palabra de pregunta, esencialmente, que son estas de acá. El qué, what, cuándo, when, dónde, where, quién, who, por qué, why, cuál, which y cómo, how. Estas son opcionales. Mi pregunta no tiene forzosamente que iniciar con una de estas palabras de pregunta, pero puede hacerlo. También hay que aclarar el hecho de que yo inicie con una de estas palabras no significa necesariamente que yo esté preguntando algo. Incluso en español funciona así. Por ejemplo, yo puedo iniciar oraciones con la palabra cuando que no sean preguntas. Yo podría decir, cuando llegue a mi casa me voy a dormir. Y eso no es una pregunta, a pesar de que inicia con una palabra que se puede utilizar para preguntar. Bueno, pues aplica lo mismo para el inglés. Ahora, después de nuestra palabra de pregunta, si es que lo tenemos, va a venir sí o sí un auxiliar. Los auxiliares son verbos en inglés que sirven para formar tiempos verbales específicos. En particular, aquí los vamos a estar variando para formar presente continuo, pasado perfecto, entre otros, que van a permitir formular distintos tipos de preguntas. Ahora, el auxiliar sí es absolutamente obligatorio y en particular, el auxiliar tiene que ir sí o sí antes de nuestro sujeto. Puesto que las preguntas son oraciones, pues bueno, vamos a tener sujeto y verbo, pero antes de eso tenemos que tener sí o sí nuestro auxiliar, que va a ser uno de estos. Vamos a tener is, es, are, son, have, tienen, has, tiene, do, hacen, does, hace y can, puede o pueden. En particular, es muy sencillo reconocer las preguntas si es que yo veo que sí tenemos una palabra de pregunta seguida de un auxiliar. Por ejemplo, como en este caso, Where did you go last week? Yo observo que inicio con una palabra de pregunta, con el where, dónde, y luego tengo un auxiliar. Tengo de hecho aquí nos falta ese auxiliar. Tendríamos que agregar did aquí a la lista, que puede significar hizo o hicieron, pero en general lo tomamos como un auxiliar simplemente. Entonces tenemos palabra de pregunta, tenemos auxiliar y después tenemos el sujeto. Ya vimos cómo identificar el sujeto, pero aquí es muy obvio porque pues nuestro sujeto es un pronombre personal, el you. Entonces esto efectivamente es una pregunta. Veamos ahora esta siguiente. Why do you prefer that? Bueno, pues aquí iniciamos nuevamente con una palabra de pregunta. Tenemos el why, por qué. Y luego tenemos un auxiliar, que es efectivamente do. Y luego, por si fuese poco, tenemos nuestro sujeto y nuestro verbo. De nuevo, identificamos el sujeto muy fácilmente por ser un pronombre. Entonces, estamos siguiendo la estructura de pregunta por iniciar con palabra de pregunta y luego tener el auxiliar. Entonces, listo. En particular, aquí estamos preguntando por qué prefieres eso, por qué tú prefieres eso. Mientras que aquí arriba estamos preguntando a dónde fuiste la semana pasada. ¿Dónde fuiste tú la semana pasada? Ahora vamos con esta. En este caso, sí estamos iniciando con una palabra de pregunta, con el how, ¿cómo? Sin embargo, nuestra siguiente palabra es el I, que este es un pronombre personal. Ese es nuestro sujeto. Entonces, nosotros estamos teniendo palabra de pregunta seguida de sujeto. No estamos añadiendo el auxiliar aquí donde debería ir. Entonces, esto no puede ser una pregunta. Esto es una oración normal. En particular, una frase, como yo entiendo esto. Eso es lo que estamos diciendo, no es una pregunta.
En esta de aquí, nosotros fijémonos que no iniciamos con una palabra de pregunta. No tenemos ninguna de estas. Sin embargo, como hemos dicho, esa es opcional. Así que tenemos que fijarnos si es que iniciamos con un auxiliar. Y efectivamente, are es un auxiliar. Por lo tanto, vamos bien y luego identificamos que tenemos el sujeto. ¿Cómo lo sabemos? Pues porque we es un pronombre personal, ¿no? Entonces tenemos la estructura de auxiliar sujeto y verbo. Entonces tenemos aquí efectivamente una pregunta y estamos preguntando, ¿nos vamos a ir pronto? Fijémonos que el are no tiene una traducción tal cual, simplemente sirve para formar la estructura de la pregunta. Y cerramos con este último ejemplo, have a seat if you please. Y pues fijémonos que otra vez no tenemos una palabra de pregunta. Eso no descarta que esto pueda ser una pregunta. Entonces nos fijamos que iniciamos efectivamente con un auxiliar, con el auxiliar have, ¿no? Aquí lo tenemos y eso está todo muy bien. Sin embargo, la siguiente palabra, todo esto, no es el sujeto. Nuestro sujeto está hasta acá. Este es nuestro pronombre personal. Entonces, esto no es una pregunta porque aunque sí inicia con auxiliar, no le sigue el sujeto. Esto no es el sujeto. Entonces, esto no es una pregunta. Así que, siguiendo la estructura adecuada, nosotros podemos determinar cuándo sí tenemos una pregunta a partir del auxiliar y la posición del sujeto.